Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto que nos acompañen nuevamente. El día de hoy estamos con nuestro querido amigo Carlos Medina, experto en temas de seguros. Y Carlos nos va a platicar sobre un tema relevante llamado cuenta especial de ahorro, que es un instrumento que permite obtener beneficios fiscales perfectamente legales a personas físicas y que se vuelve un elemento muy interesante ahorita en la época en la que todo el mundo tiene que estar pensando en su declaración anual 2020, ¿no, Carlos? Es correcto, mi estimado Armando. Efectivamente, es un estímulo fiscal muy interesante la ley del impuesto sobre la renta. De hecho, es el único en toda la ley del impuesto sobre la renta que permite que aún habiendo terminado el ejercicio fiscal, es el único gasto, que en este caso es un ahorro, que te permite hacerlo efectivo al ejercicio inmediato anterior, en este caso al ejercicio 2020, aún estando ya en el ejercicio 2021. ¿Por qué no nos platicas más a detalle cómo funciona este programa, esta cuenta y sobre todo para que antes de que llegue el 30 de abril, pues algunos contribuyentes quizás pudieran evaluar el entrar en este tipo de programas? Con todo gusto, Armando. Efectivamente, ese estímulo fiscal que aparece en el artículo 185 de la ley del impuesto sobre la renta se refiere a una cuenta especial de ahorro eh, que, como bien lo mencionamos, es afecto a un estímulo fiscal marcado en la ley, que consiste en que un contribuyente persona física puede ser bajo el esquema de sueldos y salarios, puede ser un profesionista independiente, cualquier persona física dada de alta ante el SAT puede hacer la contratación de esta cuenta especial de ahorro que le permite hacer, incluir en su declaración anual de impuestos esta deducción por un monto de hasta 152,000 pesos anualmente. Eso es muy interesante porque este, este estímulo fiscal es muy independiente a las deducciones personales a las que tiene derecho un contribuyente y está por separado, no está incluida dentro de la misma bolsa de las demás deducciones, es independiente, al igual que el PPR, que también es independiente a las demás deducciones personales. Entonces, con ese atractivo tan interesante, un contribuyente que en ese momento tiene impuesto a pagar en el ejercicio 2020, puede hacer la contratación de esa cuenta especial y el único requisito que pide el SAT es que esté aperturado esta cuenta especial y realizada la aportación en el fondo del mismo antes de que presente su declaración anual de impuestos. Eso quiere decir que si en términos generales la fecha límite para presentar una declaración para personas físicas es el día 30 de abril, una persona física que abra esa cuenta y la fondee antes del 27 de abril es perfectamente incluida en su declaración anual de impuestos y afecta a poderla hacer deducible. El monto, como ya lo mencioné, es muy importante, de hasta 152,000 pesos por año, y con esto un contribuyente puede ver el beneficio de ver disminuida su base gravable y con esto tener dos efectos, o pagar menos impuestos o incluso tener un saldo a favor y por lo tanto una devolución de impuestos. Normalmente las personas que están bajo el esquema de sueldos y salarios, como el patrón ya les retiene todo el impuesto, pues el efecto inmediato será que tengan una devolución de impuestos. Si son profesionistas independientes, pues es muy probable que sea una disminución en el impuesto a pagar en su declaración anual de impuestos. De cualquier forma, ambos son un beneficio, ya sea que te obtengas un ahorro en lo que vas a pagar de impuestos en tu declaración, o bien que tengas una devolución de impuestos. Aquí les quiero mostrar brevemente algunas cuestiones por qué es tan importante este producto financiero.
Por un lado, en el tema de hábitos de ahorro que se ha hecho entre personas entre los 16 y los 50 años de edad, podemos ver que un porcentaje muy alto, casi el 60%, ahorra a través de medios formales e informales. Y solo el 28% tiene un plan de retiro formal contratado. La mayoría de individuos en esas edades, entre 26 y 50 años, sus metas están principalmente focalizadas a plazos a mediano plazo, fundamentalmente en compra de vivienda y en la educación de los hijos. Y la parte de retiro normalmente no la tienen focalizada en sus metas más importantes. En cuanto a las expectativas, ves en la realidad, pues hay datos duros muy interesantes. Un tercio de toda la población se imaginan a la edad de retiro de 5 años en adelante, se imaginan viajando. El 30% piensan que estará descansando. El 16% menciona que prefiere disfrutar a su familia y un 9% señala que estará trabajando por gusto. La realidad es muy diferente. El 41% hoy sigue trabajando por necesidad. El 30% depende por completo de los ingresos de sus hijos. Y solo el 1% tiene una pensión equivalente al 100% de su último ingreso. Siguiendo con el tema de expectativas versus la realidad, ese es un dato impresionante. El 88% de los mexicanos piensa que su pensión será igual o superior a su salario actual. Este verdaderamente es un sueño guajiro de los mexicanos que está sacado totalmente de un dato totalmente real, ya que en realidad las AFORES darán alrededor del 30% del último ingreso del trabajador. Y se estima que por lo menos para tener un retiro digno se requiere por lo menos el 50% como mínimo. Eso quiere decir que estamos muy lejos de tener los mexicanos en general un retiro digno. Los planes en general que hay para el retiro, un ahorro garantizado, contemplan el beneficio fiscal y contemplan poder mantener el poder adquisitivo, ya que la mayoría de los programas se actualizan con la inflación, o si son contratados en dólares, el beneficio es la ganancia cambiaria que obtienen en el tiempo. Y la mayoría de estos programas contemplan un seguro de vida e invalidez y ofrecen, entre otras cosas, la opción de pagos limitados, es decir, que no necesariamente tienen que estar pagando durante todo el periodo de ahorro, sino que pueden obtener la opción de pagar solo unos cuantos años del total de duración del programa. Aquí está un breve ejemplo de cómo puede funcionar un plan para una persona, hombre, 49 años de edad, y en este caso hicimos un ejemplo en dólares, ¿verdad? Aquí podemos ver cómo la aportación anual es de $9,358, de los cuales el monto por anualidades de $7,500, que convertido a pesos son los 150,000 pesos anuales que una persona puede hacer. El beneficio fiscal, muy interesante, del 35%, en este caso son $2,600, que podemos ver que en este ejemplo, en el tiempo a los 12 años que dura ese programa, aquí lo hicimos de edad 48 a edad 59, es un beneficio fiscal directo de $31,600, que es muy atractivo, que en la mayoría de los casos, como bien lo mencioné hace un momento, se traduce en una devolución de impuestos. El neto del ejercicio, ya descontando el beneficio fiscal, es de $6,700, y con eso podemos ver que del total aportado, que son $112,000, el neto del ejercicio, ya descontando el beneficio fiscal, son $80,000. Pueden ver que es muy, muy, muy atractivo el tema del beneficio fiscal. Y obviamente, pues hay una devolución garantizada de $115,000. En ese caso, como el plan
está puesto en dólares, podrán ver que el beneficio financiero por el rendimiento, rentabilidad del fondo no es tan atractiva, son tan solo $3,000, pero donde sí es muy, muy atractivo es en el beneficio fiscal, que son más de $30,000. Es una tercera parte del total de lo que se aporta en el programa. Y básicamente esto es cómo funciona esta cuenta especial de ahorro